Bienvenidos a Canal 7 Televalencia, bienvenidos a Vis a Vis. Ya saben que este es un programa en el que siempre intentamos traer a personajes de interés y de actualidad, y hoy contamos con la presencia de un dibujante, un artista que ha venido ya en un par de ocasiones a Canal 7 y que tenemos la oportunidad de estar con él. Se llama Paco Roca y le damos las gracias y la bienvenida. Hola Eduardo, ¿qué tal? Pues encantado de estar contigo. Pues nada, De igualmente. nuevo, y sobre todo encantado porque tienes un libro nuevo en la calle. Sí, señor, sí, la verdad es que salió hace, pues nada, hace muy poco, el 29 de noviembre, así que todavía es pronto para saber cómo van las cosas, pero contento porque ha sido un trabajo de muchísimo tiempo y por fin, ¿no?, cuando lo ves en la librería. Además es un trabajo, como siempre, tu tipo de trabajo, Sí, de mucho investigación, estudio, mucho tiempo, sí. y un trabajo diferente y un trabajo comprometido, diría yo. Sí, la verdad es que nunca me había planteado algo tan extenso, porque son 300 páginas, que al ser un cómic la verdad es que es muchísimo trabajo, ¿no? Años de trabajo, no solo de realización, sino como tú decías, ¿no?, de documentación, porque además es un tema, trata sobre el exilio español, ¿no? Y es un tema del que hay muy poca documentación, ¿no? De hecho, cuando me estaba documentando para hacerlo, no había forma de rellenar ciertos huecos, ni tan siquiera cantidades, ¿no? La cantidad de gente, pues no sé, que acabó en el norte de África, o que estuvo en Mauthausen, o que estuvo en la Legión extranjera en el norte de Europa, son cifras de estas que bailan y que es muy difícil seguir, ¿no? Y conseguir rellenar todos esos huecos fue complicado, pero al final tuve la ayuda de un historiador, de un hispanista que trabaja en la Universidad de París, y gracias a él pude por fin rellenar todos esos huecos. El libro se llama Los surcos del Sí, azar, que ahí exacto. le haces un homenaje a Antonio Machado, ¿no? Sí, el poema es algo así como ¿para qué llamar surcos, para qué llamar caminos a los surcos del azar? Yo creo que define muy bien lo que fue el exilio en aquella época, ¿no?, después de la Guerra Civil, porque es algo así como dejar caer una gota de tinta sobre un papel y soplar, ¿no? Y acaban las gotas cogiendo caminos azarosos, ¿no?, y que cada uno va hacia un lado. Y en cierta forma el exilio español fue eso, ¿no? Fue cerca de 500.000 de españoles que salieron y cada uno se fue hacia un lado y, bueno, y estuvieron prácticamente en todos los lugares de la contienda, ¿no? Te los encontrabas en el norte de Noruega, en el ejército soviético, te los encontrabas en la línea Maginot, en los campos de trabajo franceses, en Mauthausen, como el caso de Semprún, en el norte de África, como el caso de Maxau, o bueno, o en el Camerún o en el Chad, como el caso, por ejemplo, del soldado de Javier Cercas en Soldados de Salamina, ¿no? Entonces te los podías encontrar en cualquier lugar, ¿no? Y casi todos esos caminos solían ir acompañados del sufrimiento. De lo que hablas en este libro Sí. es fundamentalmente de la importancia que tuvieron los exiliados españoles en la toma de París. Sí, 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 uno de estos caminos, ¿no?, de estos caminos azarosos de los que hablábamos antes, fue el que siguieron un grupo de españoles que partieron en el último momento, ¿no? Era la cara, si hubiese que poner cara al final de la guerra civil, yo creo que sería ese, la del puerto de Alicante, embarcando pues todos los que pudieron embarcar en un carbonero que se llamaba el Stambrook, ¿no? Entonces este grupo de españoles salió por el puerto de Alicante, llegó hasta Orán, en Orán fueron enviados a trabajar en un proyecto de estos faraónicos que se llamaba el Transsahariano, que era algo, bueno, en el que trabajaban como esclavos, y como, bueno, después de esto los aliados los pudieron por fin liberar cuando desembarcaron en el norte de África, y esta gente, en lugar de decir, bueno, pues aquí os quedáis, me vuelvo, si no a España, porque no podían volver a España, pero aquí me quedo, ¿no? Pero aquella gente, para ellos era la misma guerra, la guerra civil y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Era la misma batalla antifascista que había empezado con el alzamiento de Franco y que continuaba ahora pues contra Hitler y contra Mussolini, y esta gente decidió pues no darse por vencido y apuntarse al ejército que les acogiese, ¿no? Y en este caso fue el ejército francés, y este ejército acabó liberando París, ¿no? Y ellos fueron los primeros del ejército en entrar en París, ¿no? Así que, bueno, esas imágenes yo creo que ya todos las conocemos de esos blindados con el nombre de batallas y de ciudades españolas, ¿no? Pues como Ebro, como pues el Madrid, Teruel, Guernica. ¿Cuántos españoles habría en esa división? Pues una división la componen 160 hombres y en el caso de la 9 eran 146, o sea que eran mayoritariamente eran españoles. De hecho se llamaba la 9, ¿no? Era
el resto de compañías llevaban nombre francés, Le Premier, Le Second y demás, y la 9 era la 9. Y el capitán, que se llamaba Raymond Dron, que era francés, hablaba español, ¿no? Con lo cual lo eligieron precisamente por eso, ¿no? Para que pudiese un poco dirigir a aquellos españoles indisciplinados. No eran indisciplinados, ¿no?, los españoles. Bueno, era curioso porque como pasaba entre lo que es la República, ¿no?, que es lo que pasa con la democracia ahora, ¿no?, que dentro de la democracia tienes ideologías bastante diferentes, ¿no?, dentro de que todos son demócratas, pero te podías encontrar de todo, ¿no?, con lo cual esos españoles republicanos, cada uno tenía su opinión sobre las cosas, ¿no? Digamos que entre ellos pues discutían ideológicamente y tenían que comprender, les tenías que motivar ideológicamente para que hiciesen las cosas, pero a la hora de luchar contra el fascismo, ahí sí que se unían todos, porque todos tenían claro la importancia de la democracia y de la libertad, ¿no? Entonces ahí se ponían todos de acuerdo y en cierta forma eran los que estaban más comprometidos de todo el ejército aliado, porque ya venían de una guerra, porque sabían por lo que estaban luchando, ¿no? Los norteamericanos, en muchos casos los franceses, los ingleses quizá un poco menos, estaba todo como, bueno, los norteamericanos habían llegado ahí casi que sin saber muy bien por qué. Los franceses habían jugado un papel bastante ambiguo, ¿no?, en lo que había sido toda la guerra, ¿no?, de pasar primero con el mariscal Pétain hacia un lado, con de Gaulle hacia otro, pero sin embargo los españoles tenían muy claro por lo que estaban luchando. El general de Gaulle siempre estuvo muy agradecido a esa división, ¿no? Sí, 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 de hecho, bueno, condecoró a muchos de sus miembros, pero sí que es cierto que fueron olvidados, ¿no?, porque primero en Francia no había lugar, después, de hecho lo dijo de Gaulle, ¿no?, que Francia había sido liberada por los franceses y dejó fuera de la historia a todos los extranjeros que habían luchado en el ejército de la Francia libre, ¿no?, que aparte de los españoles pues había polacos, había alemanes antifascistas, italianos antifascistas, había belgas, había argelinos, había chadianos, digamos que había muchas nacionalidades y todos fueron igualmente olvidados de la historia, ¿no? Quizás lo más triste es que aunque todos fueron olvidados de la historia, los españoles fueron los únicos que, aun siendo vencedores, no tuvieron un hogar libre al que regresar, ¿no?, porque España, por esas carambolas históricas, siguió siendo una dictadura fascista, ¿no?, y los aliados le dieron la espalda y no continuaron lo que en teoría les vendieron, ¿no?, que era que una vez terminasen con el fascismo en Europa, les ayudarían a liberar España. ¿Cómo nace el germen de los surcos del azar en ti? Pues nace por un viaje, una casualidad, ¿no?, como suelen pasar las cosas. En un viaje a París tenía que dar una charla en el Instituto Cervantes y llegué un día antes para hacer turismo. Entonces ese día antes estaban presentando un libro que se llamaba La 9, que era de una escritora que se llama Evelyn Mesquida, y había dos exmiembros de La 9. Evelyn Mesquida es la que fue concejala del Partido Socialista en el Ayuntamiento de París. No, esta fue escritora, pero era muy amiga de la alcaldesa de París, que ahora no recuerdo el nombre, que es hija de exiliados españoles, y que entre ellas dos fueron las que organizaron el primer acto de homenaje a estos republicanos españoles. Entonces, quedaban dos, ahora quedan dos, en ese momento quedaban tres, pero hay uno que nunca había querido hablar, y de los dos que había, pues los pude conocer en esa charla, y me pareció increíble, ¿no?, la historia de estos españoles, ¿no?, de haber estado quizás en el momento más emblemático de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, que es esa entrada triunfal por las calles de París, ¿no?, por los Campos Elíseos, y haber tenido el honor de escoltar, eran como la escolta personal de Gaulle y de las autoridades, y en todas las escenas, todas las fotografías y todos los documentos gráficos que hay de ese desfile, se ven detrás los españoles como primera línea de defensa. ¿Han tenido oportunidad estas dos personas de leer tu libro? Pues una de ellas, como te decía, ya ha muerto, ¿no?, desde que decidí hacerlo. La otra está muy mayor, vive cerca de París, y hay un tercero que se niega a hablar y a conceder entrevistas ni a saber nada de todo esto, ¿no? Y de hecho está muy inspirado en este personaje, el protagonista de la historia, ¿no?, en ese silencio ante el dolor que no quieres recuperar, ¿no?, el dolor como decía, ¿no?, de esos caminos que tuvo que tomar el exilio y de estar cerca de 10 años con la muerte al hombro, ¿no?, desde que empieza la guerra civil y se alistan muchos de ellos hasta prácticamente hasta el Nido del Águila, ¿no?, que fue donde llegó la 9 al final de la Guerra Mundial, ¿no?, y sobre todo por el olvido del que fueron un objeto, ¿no?, de que ni se les reconoció nada, que les costó mucho
también que el gobierno francés los reconociese y bueno, les diese unas medallas, pero quizás lo bonito de todo es que desde hace un par de años, desde que Hollande es presidente de Francia, en la conmemoración de los actos del 26 de agosto, la bandera republicana ondea junto con la bandera francesa, ¿no? Es el reconocimiento a la 9 y a todos los republicanos españoles que lucharon en la resistencia francesa, ¿no? Que es un papel bastante importante. Usted, perdona, ¿cuántos libros lleva ya escrito? ¿Lleva ya trabajados? Pues Dibujados, la verdad es que no lo he escritos. contado, pero alrededor de 10 más o menos. ¿Empezaste Sí. dibujando? Bueno, empecé dibujando pornografía, para que nos vamos a engañar, ¿no? Era una forma de ¿Qué es lo que empezar. más llama la atención? Es lo que más llama la atención y se vendía muy bien. Eran los tiempos anteriores a, bueno, a todo el boom de Internet, ¿no? Con lo cual era pues, bueno, un tema o un género que se vendía muy bien en España y fuera de España, ¿no? Pero bueno, me di cuenta que tampoco eso no era lo que quería hacer, ¿no? Quería contar otro tipo de historias. No, te iba a preguntar porque yo soy más mayor que tú, pero Sí. hay gente que cuando éramos jovencitos leíamos pues Hazañas bélicas, El sargento gorila, ese tipo de dibujos Sí. o de ilustraciones que ahora tienen que ver, no en el fondo nada con lo que tú Sí, sí. has escrito ahora, pero Sí, que has es llegado que a es- ese camino ahora. Sí, no, la verdad es que bueno, uno de los géneros que durante una época más se daba en el cómic era el bélico, ¿no? Lo que tú comentabas de las hazañas bélicas, ¿no? En España sobre todo, ¿no? Y fuera de España desde el Teniente Gorila a, bueno, a infinidad de historias sobre esto, ¿no? Pero, o sea que es un género muy importante, ¿no? Porque se podía hacer batallas y cosas épicas de una forma muy barata, ¿no? Por el cine la verdad es que es muy caro hacer una historia así, pero dentro del cómic era un género barato para hacer la épica, ¿no? Y era un tema que estaba muy de actualidad pues en los años 50, en los años 60. De todas maneras, tú te has decantado por un tipo de dibujo, de ilustración comprometida, por decirlo de alguna manera. Has tratado temas sociales como pueda ser en Arrugas, Sí. temas como el que haces en Los surcos del azar, de una generación olvidada, desgraciadamente, por la guerra civil que padecimos y después por la Segunda Guerra Mundial. Es un poco lo que te Sí, interesan, ¿no? la Los verdad es temas. que, bueno, sí, hacer un cómic, la verdad es que, bueno, es un trabajo, como decía, es muy largo, ¿no? Entonces tienes que buscar historias, en primer lugar, que pienses que te van a apasionar durante los próximos 2 años o el tiempo que sea. Y luego también intento buscar temas que piense que con ellos voy a aprender algo, ¿no? Ya no aprender en plan histórico o lo que sea, ¿no? Sino que como persona piense que me van a aportar algo, ¿no? En el caso de Arrugas, el intentar comprender a mis padres, ¿no? El comprender la vejez, que es una época, bueno, es una fase de la vida que en teoría todos llegaremos a ella, ¿no? Y entonces el intentar comprender cómo viven las personas mayores, qué sienten y demás, me parecía interesante, ¿no? Aparte de comprender a mis padres, por comprender una parte de mí mismo. Y en el caso de Los surcos del azar, también, ¿no? Era ver por qué esta gente era capaz de darlo todo durante tanto tiempo por unos ideales, ¿no? Que ellos pensaban que eran por los que debían de luchar. Y te planteas, bueno, si tú serías capaz en una situación así, si serías de los que dice, bueno, pues yo ya de esto ya me lo dejo y seguid luchando vosotros, que yo me quedo aquí en el Sáhara tranquilamente, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que me apetece. También buceaste en la España de los años 50 con... Sí, con El invierno del dibujante, que también, pues bueno, era un poco esos dibujantes que lejos de ser artistas, ¿no? Como pudiésemos pensar ahora, eran obreros de la viñeta, ¿no? Y estaban además en una época en la que, bueno, la censura era muy fuerte, sobre todo, pues bueno, la censura en las revistas infantiles. Entonces estaban haciendo una crónica social, pero una crónica social un poco, pues bueno, intentando colar lo máximo posible, ¿no? Son historias que en el fondo yo creo que aprendo algo con ellas. Entonces buscas el lado humano, ¿no? Historias que puedan tener un componente humano que pueda servir de ejemplo, cuanto menos para mí. Tampoco quiero dar lecciones a nadie, ¿no? Pero pienso que con ellas algo aprendo. Paco, ¿tú pensabas hace 20 años, cuando empezaste en esto, por ahí, más o menos, 20 años? Sí, por ahí, más o menos. ¿Pensabas que ibas a vivir de ello? Vamos, yo creo que eso es el sueño de todos los dibujantes de cómic y que... Porque vamos, ahora que solo te nada. dedicas única y exclusivamente a esto. Sí. Hace ya tiempo te dedicabas también a Sí. diseño gráfico y cosas de ese tipo. Bueno, aún así soy como un bicho raro dentro de esto. O sea, vivir de la cultura es complicado, ¿no? En general,
vivir de escribir, de hacer películas o de hacer cómics es muy complicado, ¿no? Dentro de eso hacer cómics es más difícil todavía. Y dentro de hacer cómics, hacer un tipo de cómic que sea lo que tú quieres hacer, que no esté sujeto, digamos, a una industria como pudiera ser los superhéroes o como pudiera ser en Francia el género de aventuras y demás, eso ya es, vamos, es casi imposible, ¿no? Y no sé si en España habrá muchos más que están en la misma situación, con lo cual me siento, vamos, afortunadísimo del tema y jamás me lo hubiese imaginado, ¿eh? Además, estos 2 últimos o 3 últimos años han sido para ti especialmente Sí. intensos e interesantes. Me refiero porque ha habido una exposición sobre tu obra en el MUBIM Sí. con muchísimo éxito. Has tenido la oportunidad de hacer una película, Sí. de haber ganado 1 o 2 Goyas, no me 2 Goyas. 2 Goyas nada menos, y ahora eres más conocido en el extranjero por tu película que por tus ilustraciones. Sí, es lo que tiene el cine, ¿no? Que al final, incluso aquí, ¿no? que el cine, claro, llega a muchísima gente, ¿no? Es comparado con un cómic, incluso con cualquier película, ¿no? Con cualquier libro, si es una película de éxito, digamos que eclipsa el resto de, incluso la obra original, ¿no? Entonces, para mucha gente soy el autor de la película y ni tan siquiera soy el autor de la película, porque trabajé en el guión y en la dirección de arte, ¿no? Pero hay un director que es el dueño de esta película, digamos, ¿no? El autor de la película. Pero sí que es verdad que acaba siendo casi que tú, de una forma abstracta, el autor de todo esto y conocido solamente por esa película, ¿no? Y es lo que hablábamos, que sobre todo en el extranjero la película se mueve como muy rápido, ¿no? Y llega a sectores donde quizás el cómic todavía no ha llegado. Porque ahora te llaman de sitios que en un principio tú no pensabas que te iban a llamar, No. como estuviste dando una conferencia en Puerto Rico Sí, recientemente, sí. ahora te tienes que ir a Luxemburgo, has presentado o presentaste la película hace ya tiempo en París, o sea que... Sí, se te abre, es otro mundo diferente, ¿no? Porque digamos que un libro o un cómic es más reposado, ¿no? El avance en la cultura de cualquier país, ¿no? Tiene que salir el libro, pasan unos meses hasta que más o menos a lo que sea un bestseller de estos muy mediático, ¿no? Entonces va escalando poco a poco, ¿no? Hasta que te hacen entrevistas o te invitan o lo que sea, pero una película es algo inmediato, ¿no? Que la proyectan en el cine y al mes ya estás por ahí haciendo cosas o en la televisión o lo que sea, ¿no? O incluso te han galardonado en el paraíso o en el reino de los cómics o del manga, como es Japón, ¿no? Sí, la verdad es que eso me hizo mucha ilusión porque era como cerrar también un círculo, porque en el caso de Arrugas tiene bastantes influencias de lo que podríamos decir el manga, porque es una forma de contar, digamos que en Occidente no estamos muy acostumbrados al costumbrismo en el audiovisual, digamos, ¿no? Hay novelas costumbristas, por supuesto, pero películas que sean costumbristas en cierto nivel y cómics sobre todo no existen, ¿no? Somos más de género y más de la acción acelerada, apresurada y demás. Sin embargo, los japoneses tienen otro ritmo y hablan de otras cosas y para mí ese ritmo me venía muy bien para Arrugas y el contar algo cotidiano y tener unas herramientas. Entonces, que me diesen un premio en Japón era como, bueno, como cerrar un círculo en ese sentido. Y de hecho después la película cerró otro, porque cuando la estábamos haciendo teníamos una idea también de lo que podía ser una película de animación también costumbrista, que eso los japoneses lo hacen muy bien y hay un estudio que se llama el Estudio Ghibli, que tiene dos grandes autores que son Miyazaki y Takahata, que son los que han hecho pues, los más reconocidos en Japón, que han hecho desde La princesa Mononoke, El viaje de Chihiro, infinidad de películas. Y este estudio ha terminado distribuyendo nuestra película en Japón y recibiendo un premio allí. Entonces también era, el otro círculo se cerraba porque estos dos autores habían sido una influencia para Arrugas y acaban siendo los que distribuyen la película en Japón, que creo que es la primera película occidental que distribuyen. ¿Habrá película de los surcos del azar? Pues mal momento, porque es una película de hacer muy cara, porque en un cómic digamos que eres tú el que con tu esfuerzo haces batallas, haces reconstrucciones, reconstruyes el París de la época, reconstruyes los Sherman, los Halftrack, los Panzer, este tipo de cosas, ¿no? Pero una película de estas características sería una película muy cara, pero bueno, veremos a ver si alguien se anima a llevarla a cabo. Después de esa primera película, ¿te han preguntado que si estabas interesado en hacer
algún otro tipo de películas? Bueno, siempre han sido intentos de adaptar otras historias. Por ejemplo, hubo un intento de hacer El invierno del dibujante, hacer una miniserie para TV3, pero al final, pues bueno, las televisiones la verdad es que ahora es complicado, ¿no? Entonces la cosa se quedó en nada. Y ahora tenemos otro proyecto que es hacer Memorias de un hombre en pijama, que era la serie que aparecía en el diario Las Provincias, llevarlo también a una película. Entonces están ahí, pues bueno, a ver si consiguen, es una película barata, ¿no? Pero aún así, Siempre de animación. Sí, esta es un poco, tiene imagen real y tiene animación, pero siempre estamos hablando, bueno, perdona, la del Un hombre en pijama, la otra, la del invierno del dibujante, era una serie con actores. Ajá. Entonces, bueno, se mueven ahí un poco las dos cosas, pero la verdad es que siempre cuesta, ¿no? Cuando estábamos haciendo Arrugas, la película, el productor me contaba de la suerte que habíamos tenido porque la película había ido como muy rodada, ¿no? Enseguida pues habíamos conseguido la financiación, enseguida se había empezado a hacer y no había habido ningún problema prácticamente hasta el final. Y él me contaba que la mayoría de proyectos nunca llegan a realizarse y de las películas que se realizan son también muy pocas las que llegan a estrenarse en cine, ¿no? Con lo cual, pues bueno, digamos, la selección natural de una película es muy complicada. En algunos de tus dibujos del último año te he visto dibujando con una mano y sujetando con otra mano a tu hija, Aitana creo que se llama. No, Sabrina. Sabina, perdona, Sabina. Sabina, perdón. Vamos, me he equivocado hasta yo. Sabina. Sí. ¿Sigue aguantando ahí mientras tú dibujas o ya bueno, como anda? Ahora ya anda, entonces ahora da patadas en el taburete para que la coja en brazos y bueno, y quiere ver lo que hace su padre, ¿no? La verdad es que, bueno, es porque eso de dibujar en casa, lógicamente, que es donde tienes el estudio, hace que tu hija, que todavía es pequeña, esté andando por allí y que meta alguna pincelada también en alguna pincelada también. Sí. ¿Le gusta el dibujo a ella? Es curioso porque ha aprendido ya a coger el lápiz, ¿no? Entonces nos decían el otro día en la guardería que todos los niños cogían como, vamos, con el puño cogían el lápiz, sin embargo ella tiene por lo menos, sabe cómo coger un lápiz, ¿no? Eso de haberlo visto como su padre lo hace, ¿no? Claro que sí, así que dentro de poco ya la tengo ahí haciendo, vamos, rellenando fondos o cualquier cosa. Pero tú la ves ya con trazas, ¿no? Por lo menos rellenar fondos intenta. Por lo menos saber coger el lápiz lo coge, pero bueno, la verdad es que es divertido, ¿no? Porque sobre todo, claro, como trabajas en casa vas viendo la evolución a diario de cómo va haciendo las cosas, cómo va aprendiendo. Los padres siempre nos perdemos, o decimos que nos perdemos, la infancia de nuestros hijos, porque la viven más las madres. Claro. Pero en tu caso, como la has tenido allí, claro, yo pensaba que sí, ¿no? Pero es mi novia la que, bueno, como ahora viajo bastante, es la que siempre, yo creo que para fastidiar, me dice que las cosas, de repente, ha aprendido a andar hacia atrás justo el día que yo no estoy en casa porque estoy viajando. Ahora aprendió a dar vueltas justo el día que yo no estaba en casa. Entonces yo creo que lo hace para fastidiar, ¿no? Entonces una madre siempre es la que más ve todas las cosas. En cualquier caso. Estamos terminando nuestra entrevista y siempre le pedimos a nuestro invitado una canción. Sí. Y tú, como eres un hombre optimista, siempre lo has sido, nos has pedido una que además es fantástica y que ha tenido muchas y variadas versiones. Sí. En este caso, What a Wonderful World, yo la recuerdo por Louis Armstrong por Simon y Garfunkel y por muchos otros. Tú nos has pedido por Joe Ramone. Joe Ramone, ya separados. Sí, ya separados de los Ramones, pero me gusta mucho porque es algo que parece que no cuadre, ¿no? El punk o la filosofía punk con una canción de tan buen rollo, ¿no? Como tú decías. La verdad es que casa muy bien, ¿no? Y la verdad es que me gusta la canción. Pero el ritmo no tiene nada que ver con las... No, es un poco más acelerado que Louis Armstrong, ¿eh? Pero la verdad es que es una canción. Es una canción, a mí son de esas canciones que te dan buen rollo, ¿no? Y cuando estás trabajando, ponerte canciones así te ayudan. Cuando dibujas, ¿qué utilizas? ¿Música? Depende de la fase en la que esté. Si es fase de no pensar, pues pongo, bueno, desde los Ramones hasta cualquier tipo de rock o lo que sea, ¿no? Pero si estoy escribiendo el guión o haciendo algo que tengo que estar concentrado, es más jazz, es blues o algo de música clásica. ¿Primero dibujas y después haces el guión? No, primero guión, sí. Entonces ahí es cuando estoy concentrado. ¿Y los bocadillos? Lo hago al final, aunque ya los tengo escritos al principio, pero muchas veces los cambias porque piensas que el dibujo que has hecho después no encaja directamente, ¿no? Con lo que has hecho. Entonces cambias matices, pero no el concepto, digamos, de lo que has escrito.
Pues Paco, es un placer como siempre tenerte Nada, aquí. encantado. Encantado de que haya otro libro tuyo en las librerías. Encantado de que tengas éxito. Sí. Y nada, yo encantado de haber estado aquí, de charlar contigo un rato. Pues muchísimas gracias a Paco Roca y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos como siempre aquí en Vis a Vis. Hasta muy pronto.